¿Qué tal? ¿Cómo están? Después de mucho tiempo grabo un video para mi propio canal, pero siento la necesidad de hacerlo, a tener que compartir una experiencia, varias, dos experiencias muy profundas, que tuve una hace casi 2 meses y la siguiente el 8 de diciembre. La necesidad de hacer este video es para poder compartir con todos esta experiencia eh, tan profunda e inusual que tuve. Hace 2 meses yo compartí en una entrevista en un canal de YouTube mi experiencia con la totalidad. Fue una exploración de conciencia y tuve la fortuna de tener una visión y contacto con la totalidad, a quien podemos referirnos como Dios. Sé que estas experiencias no son fáciles de comprender, de entender y de digerir. A mí misma me llevó un tiempo poder entender esto que experimenté, pero pasa el tiempo y simplemente me siento agradecida porque realmente voy integrando esta información y cada día estoy mucho más convencida de esta experiencia. La iniciativa de grabar este video y que no sea a través de una entrevista también tiene que ver con un legado. En esa entrevista me voy a dar la libertad de tomarme el tiempo que necesite. No sé cuánto saldrá este video, pero será el necesario. Esperemos que no sea muy extenso. eh, Pienso en mis nietas, ¿no? Y que en el futuro puedan ver este video y que no tengan que esperar tanto tiempo como me ha pasado a mí en esta experiencia, llegar a un nivel de conciencia cósmica o de totalidad. Y creo que el mejor legado son videos como estos. Y para el resto de personas, para los hermanos que están en búsqueda de un significado espiritual, también poder compartir. Lo primero que debo decir es que esta es mi verdad. Yo no tengo la verdad absoluta y nadie lo tiene. Como siempre digo, todos contribuimos con una parte, con una verdad parcial de un todo. Es como un rompecabezas. Cada uno es una pieza dentro de la imagen total y todas las piezas son importantes, porque si nos falta una pieza no podemos armar la imagen. De manera que cada uno contribuye desde su sitio, su espacio, el país, la creencia, la cultura que le toca en ese momento. En mi caso personal, todos saben, bueno, al menos las personas de mi canal, que yo me dedico a la lectura del registro akáshico. Y encontrar esta información ha despertado en mí, no solamente expandido mi conciencia, mi canal, sino me ha permitido destilar mucha sabiduría y mi propia sabiduría interna. En esa necesidad de explorar para entender aquello que el registro me muestra y ayudar a las personas, tengo una práctica continua de meditación. A veces hago la meditación en forma natural, sola. Otras veces utilizo la tecnología Mi Sync, los sonidos binaurales. Las personas que están experimentando esta tecnología saben que esto lleva a estados alterados de conciencia, así como antiguamente, en épocas donde las personas no tenían acceso a tecnología, utilizaban eh, las plantas, ¿no? Las plantas sagradas, y que llevaba a una expansión de conciencia. Bueno, yo hace 2 meses, quizá un poco más, en una exploración que tuve, hice contacto con la totalidad, con lo que yo llamo Dios. Y quiero leer porque siendo experiencias que son canalizadas, la mente con el tiempo no las va reteniendo en forma absoluta, vamos perdiendo los detalles. Así que en vista de eso, decidí escribirlo y lo publiqué en mi página de Facebook,
que es Iluminando la Conciencia Divina. Ahí pueden encontrar información. Entonces voy a leer, me voy a permitir leer aquello que en ese momento publiqué. Dice, en esta visión me veo a mí misma en medio del universo, flotando entre estrellas y galaxias, en una escena maravillosa e indescriptible, porque realmente así lo fue. Me permití ver con nitidez el universo. Veía estrellas, veía galaxias y la sensación de vastedad, de levedad, no hay palabras que puedan expresarla, ¿no? Y fue una escena realmente impactante. Una cosa es que intente explicar con palabras aquello que en la experiencia la mente explota. Y en esa vastedad escucho una frase: soy el útero de úteros. Y claro, el útero es lo mismo que la matriz, en este caso divina. Es decir, soy la matriz divina. Aquí quiero detenerme en algo importante. Voy a ir cambiando el, la pantalla para poder leer. Normalmente, cuando yo canalizo o hago una lectura de registro akáshico, es mi voz. Lo que yo recibo como información es como si yo contara mentalmente uno, dos, tres, y ustedes lo pueden intentar hacer. Y es tu propia voz, y siempre es así. Cuando canalizo a los maestros y mi cabeza se llena de palabras y tengo que escribir, también es así. Pero esta fue la primera vez que no fue mi voz. Y eso es algo que no había percibido tan nítidamente. No era mi voz y era una voz neutra o masculina. Y me dice, soy el útero de úteros. Y en ese instante en que me dice eso, no lo entendí, porque no entendía. Cuando tuve la experiencia, no es que tenemos la certeza. Conforme avanzan los días y regresamos a la memoria y la experiencia, van revelándose detalles que en determinado momento no somos capaces de ver o observar. Eh, Cuando pasan los días, entiendo y me pregunto, ¿qué es un útero? Y un útero es una matriz. Y vino a mi mente un libro de Greg Braden llamado La Matriz Divina. Y ahí entendí el sentido de qué decía la matriz. Luego de escuchar esto, siento que soy absorbida, es como si algo me jala, ¿no? Y me dice, observa cómo es el universo. Y al verlo desde afuera, puedo observar que es una esfera, ¿no? Que no tiene principio ni fin. Y me dicen, soy el todo, la esfera en la cual yo veo el universo, y soy la nada, el espacio vacío en el que yo me encuentro. Y entiendo a la perfección la frase, como es adentro es afuera, como es arriba es abajo, soy el absoluto, soy todo lo que es. Esta imagen que tengo de fondo me ayuda a explicar esto. Esta imagen es del planeta Tierra y la vemos como una esfera. Tal cual como esta esfera es como yo vi el universo. Algo me abstrajo, me sacó fuera y me mostró que el universo era una esfera. Pero eso que está atrás, que vemos como una energía oscura, vino a representar el vacío. Y esa voz me dijo, soy el todo, soy la esfera y soy el vacío. Es decir, soy el absoluto, el uno y único. Soy todo lo que es. Porque si yo esta imagen que está atrás la vuelvo a compactar en una esfera, la encapsulo, voy a volver a representar el todo, lo que encapsulé, y la nada.
y lo puedo repetir millones de veces. Y la condición de totalidad nunca se va a perder, porque finalmente esto que se me revela en esta experiencia es a lo que yo llamo Dios. Se rompieron muchos paradigmas en mí. Había entendido cómo es adentro, cómo es afuera, pero nunca había entendido la totalidad y la vastedad y la certeza de que no hay nada en el universo que no sea esta totalidad. Que cuando las personas dicen Dios no existe, es como negarse a sí mismo porque no hay otra cosa que no sea tu esencia, esa emanación de la chispa divina. De manera que somos uno con esa totalidad, puesto que en esa conciencia, puedo decir cósmica, solo hay unidad y totalidad. No hay nada, nada que esté separado. Entonces sigo y experimento un estado de conciencia cósmica en el que no existe el tiempo y comprendo a la vez que no hay nada separado de esa fuente creadora, que puedo volver a encerrar en otra esfera ese absoluto y lo que haré será repetir como las matruscas una y otra vez ese absoluto que muy bien se le llama el inefable, porque supera la capacidad del lenguaje para expresarlo. ¿No? Entonces yo compartí en mi Facebook una fotografía de lo que yo entendía era la totalidad para expresar esa vivencia. Luego me sigue hablando la fuente, la totalidad, y me dice, soy todos los pensamientos, soy todas las emociones, soy todas las conciencias experimentándose, soy todos los planetas y galaxias. Luego me veo nuevamente en medio del universo, dentro de la esfera, es como que yo entro a la esfera nuevamente y me veo desde adentro y la fuente me dice, observa el universo y dime, ¿dónde está el límite de tus pensamientos? Y en ese momento, cuando me dice, es como yo mirar esta imagen de atrás, ¿y dónde está el límite de mis pensamientos? Y si todos podemos observar esta imagen e imaginar que estamos en medio de este universo, podemos entender que no hay límite, que mis pensamientos en esta vastedad no tienen un límite, pues soy parte de ese todo. Luego me dice, vuelve a mirar el universo y dime, ¿cuál es el límite de tu ser? Yo vuelvo un poco inocente a mirar nuevamente el universo y me doy cuenta que no tengo límite, ¿no? Porque si estamos en esa vastedad, no hay límite. Y entiendo lo que siempre decimos. Somos seres ilimitados, multidimensionales, y somos como nuestro creador. Somos todo lo que es y no hay nada que nos limite o separe. Lo único que nos limita somos nosotros mismos y el olvido de nuestro origen, que somos la emanación de la fuente creadora. Y lo último que me dice es, soy el uno y único. Entiendo que no hay nada en el universo que no sea la fuente o Dios. Y de inmediato pienso en las personas que se hacen llamar agnósticas y comprendo que su nivel de conciencia aún eh, mm, no les permite ver o verse unidos a esa conciencia, pero que es cuestión de tiempo para que sus esencias de alguna vida recuerden su origen, ¿no? Entonces yo comparto esa imagen y entiendo que desde esa perspectiva, eh, y empiezo a comprender
el multiverso fractal de la esfera absoluta de conciencia, replicándose sin límite y conservando su esencia de ser el todo y la nada al mismo tiempo. Entonces, cuando miro esta imagen, cuando siento esa totalidad y esto que Dios me dice, entiendo que Él se expande todo el tiempo, que cuando dice útero de úteros, es que los planetas, las galaxias, todo tiene un campo de información, una totalidad, ¿no? Que está contenida dentro de, es como si hubiera un útero muy grande y hubiera que fuese una esfera, vamos a decirlo así, porque el entendimiento es tan profundo que no hay un arquetipo con el que yo pueda relacionarlo o vincular. Entonces estoy intentando manifestar aquello que considero se puede entender. Y es como si fuera una gran esfera y dentro de esa esfera hay esferitas pequeñas, que son nuestras propias creaciones, son las propias galaxias, la información que contiene en este todo. Y entiendo la frase que me dice, soy el útero de úteros, soy esa matriz divina que contiene todo lo que existe y todo lo que es. En esos días, eh, buscando información acerca de eso que yo había experimentado y recordando ese libro que yo nunca había leído, porque eso fue así, busqué el libro de Greg Braden. Y cuando yo entré, porque el nombre, que era Matriz Divina, me estaba llevando seguramente a un entendimiento que yo no tenía en el momento que llega el libro a mí, pero que ahora con esta experiencia podría intentar revelar. Entonces leo las primeras hojas y me encuentro con lo siguiente. Voy a compartirlo porque lo tengo aquí, lo seleccioné por aquí. Un segundito. Entonces, solamente con la primera parte del libro encuentro que esto que yo experimento, esta totalidad, esta vastedad, realmente se ajusta a lo que este libro expresa con relación a la matriz divina. Eh, Voy a leer lo que dice. Toda la materia se origina y existe solamente en virtud de una fuerza. Debemos asumir tras esa fuerza la existencia de una mente consciente e inteligente. Esta mente es la matriz de toda la materia. Esto lo escribió Max Planck, ¿no? El padre de la teoría cuántica, en el año 1944. Y cuando yo pongo esto, que fue el 26 de octubre del 2022, no soy consciente totalmente de este escrito. Este escrito que yo puse decía, esta mente es la matriz de toda la materia, pero no había llegado a comprender la vastedad de esto, qué significaba. Y ahí viene la segunda parte de mi experiencia, pero voy a continuar. Con estas palabras, Max Planck, el padre de la teoría cuántica, describió un campo universal de energía que conecta con toda la creación, que es la matriz divina. La matriz divina es nuestro mundo, también es todo en nuestro mundo, es nosotros, todo lo que amamos, odiamos, creamos y experimentamos. Al vivir en la matriz divina, somos artistas expresando nuestras pasiones, temores, sueños y deseos más profundos a través de la esencia de un misterioso lienzo cuántico. Pero nosotros somos el lienzo. Al igual que las imágenes en el lienzo, somos las pinturas y también los pinceles.
Es decir, somos todo. En la matriz divina somos el contenedor en donde existen todas las cosas, el puente entre las creaciones de nuestro mundo interior y exterior, y el espejo que nos muestra lo que hemos creado. Y esto lo afirma Greg Braden en ese libro de la matriz divina. Algo que quiero mencionar, perdón, es que en ese momento de la experiencia, en el mes de octubre, digerir esto, entender esto, se hace complicado, porque es como si la mente explotara, como si de pronto se rompen los paradigmas acerca de lo que yo tenía como significado Dios. Podemos decirle Dios, la fuente, la mente universal. Podemos decirles a esto, darle muchos arquetipos. Cada sitio, región tiene su propio, el budismo, el judaísmo, eh, tienen sus propios significados, el hinduismo, pero cada uno llega a ese campo de información en el que se concluye que hay una inteligencia superior que nos conduce, nos une, que somos esa chispa divina, que no hay forma de estar separados de ellos y que todos formamos parte. ¿Por qué nos cuesta tanto entender esto? Porque venimos a una experiencia, una existencia terrenal de forma voluntaria. Y de forma voluntaria, al entrar a esta experiencia, es como si fuera un juego. Y la condición del juego es olvidar mi origen divino, es asumir una conciencia individual y en ese momento hay una profunda separación. La personalidad tiene el ego, entonces eso viene a priorizar en un aspecto de nuestras vidas, el, bajo la mente egoica, tener la mente lineal y no cuántica y sentirnos separados de todo lo que existe. Si entendemos que en este juego venimos a experimentar la separación y la individualidad, también debemos entender que nos costará muchas vidas poder restaurar, recordar que somos la totalidad junto con nuestro creador, porque somos una mini totalidad. Compartimos su atributo. Somos todo lo que existe y no hay ninguna separación con nuestra fuente. Pero llegar a estas experiencias y entendimientos requiere de una disciplina permanente, de meditar, aquietar nuestros hemisferios, aquietar la mente, purificar el cuerpo, tener un estado coherente para poder entrar a ese tipo de experiencia. Porque tú puedes usar tecnología o plantas o lo que sea para entrar, pero dependiendo de tu nivel de conciencia, vas a tener la experiencia. En el entendimiento que yo tengo, en la comprensión que voy haciendo con los años, entiendo que todos, sin límite, vamos a vivir esta experiencia, pero cada uno tiene un proceso diferente. ¿Cuándo le tocará a cada uno? No lo sé, es algo que yo no puedo responder, pero lo que sí puedo hacer es compartir mi experiencia. No todos la entenderán. Habrá gente que dirá, esta señora está desvariando. Hay gente o personas que sentirán curiosidad e investigarán por su propia cuenta. Hay personas que les dará todo el sentido y sentirán que mis palabras contienen verdad. Y hay personas que habrán tenido la misma experiencia que yo. Y si este video simplemente servirá
para validar lo que ellos vivieron. Y a otras personas, como es mi familia, les servirá como legado de mi experiencia para su expansión de conciencia o su despertar. Es así que no pretendo que esto sea una verdad para nadie. Estoy exponiendo, compartiendo mi experiencia personal para que a alguien le sirva, alguien lo recoja o se sienta eh, que necesita la información. Es tiempo ya de entender cómo funciona el universo, qué significa Dios, alejarnos un poco de la religión en donde se nos hace creer y se nos condiciona mucho a través del miedo. Hay mucha represión en ese nivel. No voy a juzgar porque todos, entiendo, empezamos en nuestro despertar de conciencia entrando por la religión. Casi todas las personas que hemos tenido un despertar de conciencia o hemos tenido una existencia, hemos entrado por la religión. De manera que no sería justo renegar o criticar en su totalidad, puesto que ese es el primer puente, el primer paso que tenemos las personas en este religar con esta esencia divina. De modo que cuando hacemos ese paso y no nos vamos sintiendo cómodos con esta parte religiosa, empieza a despertar la conciencia y vemos que no es por ahí la ruta a seguir. Sin embargo, hay personas que todavía se mantienen en ellas y es respetable. Tendrán su proceso, su despertar para entender esto que estoy comunicando. No pretendo, repito, convencer a nadie. Es solo comparto mi experiencia. Si no te resuena, déjala ir sin juicio. Así como respeto el pensamiento de otros, lo que yo solicito también es respeto a mi compartir. Y esa primera parte yo la compartí en una entrevista, pero siempre en una entrevista estamos sujetos a las preguntas. Y es normal, porque por eso es una entrevista. Y yo lo que quería expresar aquí era esa experiencia, ¿no? Eh, con la totalidad. Y yo pensé en ese tiempo, en ese momento, que esa iba a ser una de mis experiencias, o quizá la única más profunda. Pero, ¿cuál ha sido mi sorpresa? Que no fue así. Que he tenido una experiencia mucho más profunda y que yo puedo entender o tratar de explicar y que el referente más parecido que tengo es un video que yo vi que se llama Samadhi. Y cuando he vuelto a ver ese video, después de mi experiencia, entendí, y lo digo con toda humildad, que tuve mi Samadhi. Ese Samadhi que habla Ramdasa, que hablan algunos maestros o seres que han tenido experiencias muy profundas. Bueno, por alguna razón me tocó. Entonces, el 8 de diciembre, era las 4 de la tarde o las 6, y me decidí meditar, como siempre lo hago, pero esta vez tenía una necesidad de hacerlo muy profunda. Entonces le digo a mi hija, me voy a mi cuarto y sentía que debía echarme. En el momento que yo me echo a meditar, porque normalmente lo hago sentada, siento que debo grabar. Entonces cojo mi celular y lo pongo aquí en mi pecho y siento que voy a entrar en una experiencia muy profunda. Y así fue. Este cielo que ven atrás mío, simbolizado el universo, es una imagen parecida a lo que yo vi ese día. Ese día, al entrar a meditación, volví a sentir esa voz neutra que me dice, toma mi mano, seguramente para que yo lo entienda, porque en realidad no hay mano, y me dice, vamos a entrar juntos,
no tengas miedo. Y voy a ir paso a paso explicando mi experiencia, porque conforme avanzaba y daba mis pasos, tenía ciertas certezas. Una de las cosas que yo sentí, que estaba volviendo a tener una experiencia con la totalidad, porque nuevamente vi el universo, pero esta vez fue diferente. Vi todo oscuro, no había nada. Y en esa oscuridad, ven esas chispitas que hay atrás, ¿no? Que en el universo. Bueno, ustedes han visto los estorninos. Los estorninos cuando vuelan juntos hacen figuras, ¿no? Las aves vuelan y van haciendo figuras conforme al vuelo, ¿no? Vuelan juntas, no tienen una forma, pero están juntas. Y yo eso es lo que vi, como si fueran fotones, no sé la explicación, pero eran como unos puntos de luz que se movían así, ¿no? Sin forma, dentro de algo que era oscuro, una materia oscura, como es el universo. El universo se ve como una materia oscura, pero en vez de ver esas galaxias o puntos de estrellas, yo veía que esta energía, porque eso fue lo que yo vi, una energía se movía como si fueran los esterninos y tenía así, ¿no? Sin forma. Entonces, lo primero que sentí fue eso, ¿no? Que había entrado a un espacio donde no había forma. Y de pronto, esta voz neutra que me dice que no tenga miedo, que entre, me empieza a hablar. Y felizmente, al poder grabarlo, lo he podido transcribir. Hubiese sido imposible repetir o compartir esto si no lo hubiese grabado. Hoy entiendo que todo es perfecto y que es así como tenía que suceder. Voy a leer, por eso digo, me voy a demorar lo que tenga que demorarme, pero se me ha pedido dar testimonio y eso es lo que voy a hacer. Y voy a hacerlo despacio para que se entienda en su totalidad, al menos lo intento, y que sé que surgirán dudas, pero siento que más allá de lo que voy a compartir, no puedo dar explicación. No voy a guardar nada, simplemente todo lo que llega a mí, llegó a mí ese día, lo pienso compartir. Entonces voy a un poco dar lectura a lo que fue eso. Esa voz neutra y masculina me empieza a dictar y me dice, en la gran mente de Dios hay un solo pensamiento y ese pensamiento es el amor. En la mente de Dios hay una sola verdad y esa verdad es que somos uno. Y aquí quiero detenerme un poquito porque en la lectura anterior del libro de la matriz divina, Max Planck habla sobre que la mente es la matriz. Y hay una oración, ¿no? De Dwayne Cool, ¿no? Que nos habla de la mente de Dios, que es aquí la tengo, ¿no? Denme un segundito. Aquí está. La gran invocación. ¿Qué dice la gran invocación? ¿No? Que fue una oración canalizada desde el punto de luz en la mente de Dios, que fluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. O sea, en la gran invocación ya se habla de la mente de Dios y esa transcripción habla de eso. Entonces dice, repito, en la mente de Dios hay una sola verdad y esa verdad es que somos uno. Y Él es uno y único, refiriéndose a esa mente. En la mente de Dios no hay división, solo hay unión.
En la mente de Dios solo hay luz, luz divina. En la mente de Dios no hay cuerpo, solo esencia. Solo existe el ser, el absoluto, el único. No hay tú y yo. Solo hay yo. En la mente de Dios hay fuego que enciende la chispa y la luz. En la mente de Dios solo hay vida, hay eternidad, hay pureza y hay esencia. En la mente de Dios habita la luz. Soy luz que enciende la oscuridad. Enciendo mi chispa divina y alumbro todo el universo con mi chispa. Tengo tanto poder que solo encendiendo mi chispa puedo iluminar el universo, porque soy luz y porque tengo tanta luz como mi creador. Y al encenderme, lo enciendo. Entonces, parando un segundo aquí, no solamente me expresa qué significa la mente de Dios, sino que al hablar de sí mismo, habla también de mí. Y siento cada palabra que dice esta voz y me muestra que si yo me enciendo con este fuego y me ilumino, soy capaz de iluminar el universo. ¿Se imaginan este poder? ¿Se imaginan esta luz? Pero, ¿qué se necesita para iluminar el universo? No solo encender mi chispa, creérmelo. Y ese poder de iluminar lo tenemos porque somos una emanación de esta mente. Entonces me habla que yo me dé cuenta que si me ilumino, ilumino el universo. Increíble, ¿verdad? Sigo. Al ser conciencia, soy como él. Y esto es dictado, ¿ah? No es que yo lo explique. Todo esto fue dictado. Al ser conciencia, soy como él, ilimitada, eterna, tengo vida, soy una conciencia viva. Me muevo por todo el universo, no tengo límite para moverme. Lo pienso y estoy. Puedo recorrer planetas, galaxias, porque soy todo con él. Somos uno explorando los confines del universo. Y en ese momento yo sentía que yo podría pensar, no sé, en Andrómeda y me iba para allá. Podría pensar en Lira y me iba para allá. Sentía que no había límite, porque en ese vastedad y moverte, esa energía que se mueve, es la misma característica que yo tengo y que todos tenemos. Entonces, luego me dice, ¿qué es la existencia? ¿Mm? Y me contesta, o sea, esto fue una es como conversando con uno mismo, ¿no? Dice, ¿qué es la existencia? Es un punto de luz en la mente de Dios. Es un punto de luz en el universo. Todo tiene vida, todo tiene un punto de luz y todo habita en la mente divina de Dios. Quiero mencionar que algo que llama mi atención es que esta mente se refiere a sí misma como Dios. Supongo yo que es para que en mi mente sea el arquetipo que pueda entender la totalidad, ¿no? Porque si cuando me dice útero de úteros, yo no lo entiendo, esta vez en esta experiencia elige llamarse a sí misma Dios. Claro, como una mente, se expresa como una mente, pero es la mente divina de Dios. Dice,
porque toda, dice, voy a repetir esta parte, ¿sí? Para entrar en el contexto nuevamente. Dice, ¿qué es la existencia? Es un punto de luz en la mente de Dios. Es un punto de luz en el universo. Todo tiene vida, todo tiene un punto de luz y todo habita en la mente divina de Dios, porque toda la creación lo habita, porque Él experimenta en toda la creación, en mi mente, en mi conciencia, en la de todos habita. Por eso Él sabe todos nuestros pensamientos, porque es Él. Esto es impresionante. Jamás podría llegar a pensamientos como estos. Y dice, Él me habita, Él me entiende, me comprende, pero tiene un orden perfecto y no puede saltarse ese orden. Para que este mundo funcione de forma perfecta, Él tiene un orden que nosotros escogemos con Él cuando Él nos crea. Y cuando Él permite que nos experimentemos, hay un orden. Por eso cuando pido algo y no se concede, es porque intento alterar ese orden y no puedo. Cuando lo que yo solicito no altere el orden de mi vida y de mi existencia, se me concede. Cuando no altero el orden de los demás con mi pedido, se concede, porque hay que respetar el orden divino. Tiene un momento para que suceda y ese momento yo no lo puedo alterar. Tiene un orden que yo no comprendo, pero sé que es para mi mayor bien y el mayor bien de todos los que me rodean, porque Dios nos ama de forma ilimitada, así como es Él ilimitado. Y aquí quiero detenerme un poco, porque algo importante, cuando se me dice esta frase de que todo tiene un orden y que no puedo saltar ese orden, en esa experiencia yo siento que me hablan de mis aprendizajes. Es como si fuera una escalera. Yo veo como si fuera una escalera. Y lo que observo es como si alguien se pone una enfermedad y hay momentos en que uno pide y se concede el milagro y la gente es sana. Pero si yo pido por otro y pido aliviar su enfermedad, si esta persona no ha hecho aún el aprendizaje que la enfermedad viene a mostrarle, no se concede, porque ese es el orden. No puedo saltar el orden de mis aprendizajes. Es lo que yo sentí y experimenté, porque ese orden, uno, ha sido escogido en el momento de nuestra creación. Hemos escogido junto con Dios qué orden de aprendizaje probablemente y de experiencias vamos a tener. Y ese pacto se respeta. En el afán de entender, porque en el escrito dice, es un orden que hace que el mundo funcione a la perfección, pero no lo puedo comprender. Y cuando a mí me dicen algo que yo no puedo comprender, lo intento comprender, porque yo he dicho soy un poco rebelde. Entonces, empecé a leer algunos libros, algunos textos muy interesantes, validan parte de mi experiencia, estoy, todavía falta el escrito, pero quiero detenerme aquí y explicar algo. Hay un libro que es este, Morir para ser yo, un libro de Anita Moorjani. Y en este libro quiero leer un poquito, no es extenso, acerca de cuál es la experiencia. Ella es una mujer filipina, si no me parece, que enferma de un cáncer muy agresivo, se llena de 22 tumores en el cuerpo y cuando ya está desahuciada, que el cuerpo ya creo que pesa algo de 32 kilos, y ese día los médicos le dicen al esposo
que ella va a trascender, va a fallecer. Y en ese momento en el que ella está en el umbral para desencarnar, tiene una experiencia con la totalidad. Ella sana. Y ella es una persona de nuestro siglo. Y está viva. Y este testimonio es, para mí, es el testimonio más cercano que tenemos en este momento. Y ella narra en su libro, porque ha escrito varios libros con su experiencia, y hace una definición que quiero leer. Dice, en verdad, no soy mi cuerpo, ni mi raza, ni mi religión, ni otras creencias. Los demás tampoco. El ser real es infinito y mucho más poderoso, una entidad completa y entera que no se rompe o daña de ninguna forma. El infinito yo ya contiene todos los recursos que necesito para navegar por la vida, porque soy uno con la energía universal. De hecho, soy energía universal. Ella la llama energía universal. A mí me dice mente de Dios. Puede ser el nombre que querramos darle. Yo entiendo que estamos en un mundo de las formas y nuestra mente, que aún es cuántica, necesita definir en una etiqueta lo que es Dios. Claro que al hacerlo la limitamos, pero cada uno en su experiencia y su nivel de conciencia va recibiendo estas definiciones. Y ella dice que en su experiencia no había nada fuera de mi conciencia. No había nada fuera de mi conciencia mayor porque yo era una con la totalidad de la energía universal. Lo sentía como si yo abarcara la totalidad. En ese estado había total claridad y todo era conocido. Yo parecía volverme cada cosa y existía en cada una. Todos estamos conectados a esta energía universal. Todos somos uno con ella. Cada uno de nosotros tiene esa magnificante y mágica fuerza de la vida corriendo a través de cada una de las células y no es una entidad externa, sino más bien un estado de ser, un fenómeno interno. Está dentro, afuera y en todo lado. No importa qué raza, religión, sistema de creencias o cultura pertenezcamos. Estamos conectados con ella simplemente porque estamos vivos. De hecho, dice ella, somos esta corriente universal. No tenemos que hacer nada o ser nada o probar nada para tener acceso a ella. Todos somos seres magnificentes y poderosos y todos tenemos acceso a ella porque ella y nosotros somos uno y lo mismo. ¿Mm? Qué interesante. Porque este libro, en la experiencia de Anita Moyano, recuerden morir para ser yo, esta es una experiencia con la totalidad. Yo no he necesitado tener que transitar por esos estados. Lo mío ha sido más sencillo, pero cada uno escoge el camino para llegar a esta información. Yo me siento enormemente agradecida por la experiencia y por la explicación, porque desde esa experiencia entenderán que no puedo volver a ver el mundo como lo veía antes. Y leyendo, buscando sobre el orden, tengo este libro, que es La totalidad y el orden implicado de David Bohm. David Bohm, y tengo un deseo de hacer un video explicando solamente este tema del orden. Yo creo que lo voy a hacer. Dice, es un libro un poco denso, pero voy a intentar explicar algo pequeñito de lo que aquí se dice. Dice, incluso en la actualidad, este vasto mar de energía, que es como referirse a la totalidad
o a la mente universal, puede desempeñar un papel decisivo para llegar a comprender el cosmos como un todo. Respecto a esto, puede decirse que el espacio, que tiene mucha energía, está más lleno que vacío. Por cierto, que las dos nociones opuestas del espacio como vacío y del espacio como lleno se han alternado continuamente durante el desarrollo de las ideas, tanto filosóficas como físicas, ¿no? La ciencia ha favorecido por lo general esta última visión atomista, y durante el siglo XIX todavía se mantenía con seguridad sirviéndose la hipótesis de un éter que llenaba todo el espacio. La materia, que se consideraba como un conjunto de formas especiales recurrentes, estables y separables sumergidas en el éter, como ondas o remolinos, se transmitía a través de este espacio lleno como si en realidad estuviera vacío. Es impresionante esto, ¿no? Eh, y habla que existe un orden en el universo que rige un ritmo, como la ley universal. Habla que todo en el universo tiene un orden. Y este investigador científico, Nassim Haramein, también explica incluso que hay una galaxia, una constelación llamada el Cisne, que han elaborado estudios y han descubierto que el ritmo de esta constelación se sincroniza con el ritmo del sistema solar y la Tierra. Eso será motivo de otro video, pero él explica que hay sincronía, que hay un orden que no vemos, y ahí habla de, de Fibonacci, que compone todo el universo, la geometría, y abarca muchos temas. Otra persona, que también tengo el libro, La ecuación de Dios, Michiko Kaku, también habla de esta totalidad, ¿no? Eh, no lo he separado, pero en este libro está en la búsqueda dice, la búsqueda de una teoría del todo, ¿no? De manera que hay muchas personas que han tenido experiencias eh, espirituales y que van recibiendo esta información. Voy a proseguir después de hablar que tiene un orden, de manera que cuando nosotros pedimos algo, que fue lo que yo entendí, que es como si yo le dijera a Dios, Dios, quiero aprender en un orden. Primero quiero aprender el perdón y luego el amor incondicional. Cuando yo tengo una experiencia, una crisis, digamos, y quiero resolver esto y le pido a Dios que conceda la solución, si no se ajusta al orden de primero aprender el perdón y luego el amor incondicional, no se concede. Y cuando lo que yo pido en ese orden, implicados en David Bond, va en contra del orden de los demás, tampoco se concede. Entonces, para mí, tuvo todo el sentido cuando en la oración del registro akáshico, cuando uno va a abrir el registro akáshico, en la oración del sendero, dice que invocamos a la fuerza de la luz para conocer la verdad, en tanto ésta se revele para mi propio bien y el bien de los demás, es decir, un bien mayor. Si nosotros no pedimos a Dios cuando queremos que algo se nos conceda, no pedimos que sea en mi bienestar, pero también de los demás, probablemente no se concede. De manera que no es un pedido individual,
si tenemos en cuenta que somos parte de una totalidad, que no estamos separados, ya no puedo seguir pidiendo para mí, debo seguir pidiendo para todos, porque soy parte de una conciencia y siento y sé que no estoy separado y que mi bienestar es el bienestar del otro. Y aquí viene una parte de la transcripción que puede llevarnos a muchísimo juicio, ¿no? Y hay que tocarlo con pinzas. Por eso quise hacer este video. Y repito, es mi verdad, es mi experiencia la que comparto. No pretendo convencer a nadie, sino sembrar esa semillita para que cada uno, para invitar a cada uno a tener su propia experiencia. Entonces, voy a continuar. Dice, eh, su amor de la mente de Dios, que habla aquí, no tiene fin y su amor es enorme. El amor de Dios es el mismo amor que yo tengo para mí. Es la forma en que yo me amo. Es la forma en que Dios me ama ilimitada. No tengo freno como me amo. De la forma en que me amo es la forma en que Dios me ama. Si tengo luz y me amo tal como soy, es la misma forma en que Dios me ama, porque no puedo ser otra cosa. Y aquí siento la necesidad de explicar por qué me dicen esto. Porque hay un momento en esa experiencia que cuando Dios me dice que tengo el poder de iluminar el universo al iluminar mi chispa, yo le digo a Dios, Dios mío, ilumíname. Y estoy en mi habitación y siento que no me ilumino. Yo esperaba, ¿no? Una inmensa luz y no me ilumino. Entonces vuelvo a decir, Dios, ilumíname. Y la respuesta que yo obtengo es esa, que en la medida de como yo me amo, en la medida en como yo me ilumine, es la misma medida en que Dios me ama y Dios me ilumina. De manera que no es que Dios lo va a hacer por mí, es que yo tengo que hacerlo, porque yo soy Él. Entonces, en ese momento me llené de amor por mí y me iluminé y entendí que en la medida que me ame a mí misma, es la misma medida en que Dios me ama, porque no estoy separada de Él. Soy uno con la fuente, con la mente de Dios. Así que, ¿cuánto amor sentimos por nosotros? ¿Mm? A veces sentimos que yo no puedo compartir ese pensamiento porque nunca lo he sentido, pero hay gente que dice, siento que Dios me abandonó. Hoy día entiendo que la frase debería ser, siento que me abandoné, porque Dios te abandona en la misma medida que tú te abandonas. Y si quieres sentir el amor de Dios, lo único que tienes que hacer es simple, es amarte. Así funciona. Entonces, sigamos. De la forma en que me amo, dice, eh, si me creo merecedora, obtendré todo lo que yo necesite. No tengo límite para imaginar lo que yo quiera. Y literalmente me dicen carros, casas, viajes, espiritualidad, universo. Nada de lo que la mente del hombre piense tiene límite, pero tengo
que creer en eso, ¿no? Y aquí me dicen algo como, ¿por qué no puedes ser rica? ¿Por qué no podría ser millonaria? ¿No? ¿Por qué pido con límite? ¿Por qué merecemos la enfermedad? ¿Por qué merecemos la escasez? ¿Acaso no mereces, dice, algo más? Y aquí entra una especie de juicio y de culpa. Porque cuando esa mente me dice, ¿por qué no pides miles o millones? Yo digo, no, ¿cómo voy a pedir dinero? Cuando siempre se nos ha dicho que el dinero es una energía que no pertenece al reino espiritual. Pero no es del todo cierto esto. Cuando yo eh, me dice esto, la mente de Dios, eh, me dice, pide, ¿no? Entonces, aquí voy a leer algo. Eh, Esto quiero explicarlo con pinzas. La mente de Dios, yo pido, quiero ser más espiritual. Y ahora lo voy a leer tal como se me contestó. Me dicen, no, no puedes pedir ser espiritual, porque ya lo eres. Y yo pido, quiero más conciencia. Me dicen, no, no puedes pedir ser conciencia, porque ya lo eres. Y me explica que yo tengo que aprender a manifestar, a materializar lo material. Y yo digo, pero ¿cómo va a ser lo material? Si nos han repetido hasta la saciedad que lo material no es lo espiritual. Pero esta mente de Dios me contesta y me dice que yo vivo en un mundo material. ¿Y qué es eso? Lo que yo tengo que manifestar. Que cuando viva en Arturus, manifestaré otra clase de energía. Pero mientras viva en la tierra, yo tengo que manifestar lo material. ¿Mm? Y aquí es una línea muy delgada en un juicio, porque yo me sentí culpable, ¿no? ¿Cómo voy a pedir dinero, carro, casas? Y me dijeron, pide, porque eres ilimitada. Pero aquí me establecieron la diferencia. Lo voy a leer. Dice, vives en un mundo material. Tienes que pedir desde lo material. Cuando pides espiritualmente, ya eres espíritu. No puedes pedir ser algo que ya eres. Lo que puedes pedir es materia, no con la palabra, y aquí es donde viene la clave, no con la palabra lujo, sino para darte bienestar. Y cuando pides desde el plano espiritual, pide muchos amigos, inundarte de amigos, una red muy grande de amigos, porque esos amigos te van a abrazar, te van a dar amor, te van a dar compañía, te van a llenar de pensamientos y emociones y les vas a dar la oportunidad de expresarte su amor y a ti te va a dar la oportunidad de llenarte de amor. Dice, abre tu corazón y da testimonio de lo que estoy diciendo. Ábrete a la experiencia, no pongas límite, no pongas freno a nada. Y cuando en algún momento que no comprendía lo material, porque claro, siempre nos dicen, ¿no? La humildad. Entonces, cuando me aclaran que yo debo pedir material para generarme bienestar, hacen la diferencia esta mente con no pedir lujo. No voy a pedir acumular riqueza, pero si necesito un carro para transportarme con mi niña,
Lo puedo pedir porque es para mi bienestar. Si el viajar por el mundo, el conocer culturas es para mi bienestar y está en el orden perfecto, puedo pedirlo porque es mi bienestar. Cuando pido una casa en la cual habitar, puedo tenerla porque es para mi bienestar. No voy a pedir una mansión. Cuando pido vivir sin enfermedad, también puede no contravenirse un orden y tengo salud. ¿Mm? Y cuando yo quiero ir más allá y le pregunto que me explique qué puedo pedir, me da un ejemplo y me dice, pide paz, pero no paz para mí, paz para el mundo. ¿Mm? Pide belleza, me dicen, pide amor para el mundo y pide salud. Y en ese momento en mi mente aparecieron las guerras, aparecieron la gente enferma, aparecieron eh, las personas que luchan, se pelean, aparecieron muchas cosas. No quiere decir que porque yo tenga esa experiencia tengo mi vida perfecta, porque yo tengo mis propios conflictos familiares. Es normal que así sea. Entonces, cuando pedimos, podemos pedir cosas materiales y no tenemos que sentirnos culpables por eso, porque estamos en una experiencia material y todos necesitamos vivir la experiencia material, comer, vestirnos, educarnos, transportarnos y tener un techo donde dormir. Eso eh, no es inseparable de nada, solo son los juicios que las personas hacen cuando ven a alguien que es espiritual, sienten que debe ser pobre. Y esa idea hay que desterrarla porque estamos viendo aquí. Cuando yo le pregunto si debo hacer algo en función a eso, me dicen que no, que me quede en mi rol de sanadora. Así lo escucho. Me dicen abriendo memorias. Entonces, esta mente de Dios me confirma mi misión. Mi misión es leer los registros akáshicos. Y me dice que ese es mi rol, que debo quedarme abriendo memorias. Y hay algo aquí que quiero mencionar. Hoy día abrí el YouTube y yo nunca veo videos de personas que abren registro akáshico. Nunca. Porque yo abrí el registro de forma espontánea y los maestros del registro me enseñaron a mí a hacer las lecturas. Yo no hago lectura, yo no sé cómo hacen los demás, pero hoy día me dio curiosidad y era una señora que explicaba cómo tenía que hacer la lectura. Pero yo lo que quiero explicar es que cada persona tiene su propia forma de leer registros. Y tenemos que acostumbrarnos a que eso sea así. Y que porque una persona abre registro de una forma, no quiere decir que quien la haga diferente esté equivocada, porque hay múltiples formas de hacerlo, porque somos seres ilimitados y cada uno escoge en su conciencia cómo desarrollarlo. Esta persona refería que no había aprendizajes pendientes y que solamente había que revisar el presente. Pero aquí yo entendí algo. Yo entendí, y aquí tengo un reloj que es esférico, ya voy a usarlo como ejemplo. Mira, si yo me ocupo solo del presente, puedo entender qué aprendizaje vengo a hacer. Pero cuando bajo la energía del registro, yo pido, por ejemplo, en mi caso, que el registro me muestre una vida pasada, debo comprender en primer orden que tiene un sentido que se registren esas experiencias y que no son
pasadas. Debemos entender. Imagínense los números de este reloj. Y yo digo que no tengo reloj, es verdad, este reloj normalmente lo tengo, sí, solamente lo prendo cuando tengo cursos para medir la hora. Imagínense que nuestra vida es el número 12, nuestra experiencia actual. Voy a ponerlo ahí. Pero no hay pasado. El tiempo es como esta esfera. No hay principio ni fin. Y cuando con el registro buscamos una vida que puede ser la 11, la 10, la 9, la 8, es con el único propósito de entender mejor en otra experiencia que vengo a aprender. Pero todas esas experiencias están en un presente continuo, se están dando todas al mismo tiempo, no son pasadas, simplemente son escenas diferentes al presente. Y podemos entrar a cualquiera, yo puedo entrar a cualquiera de estas vidas y verlas con total nitidez, porque esas vidas se están dando en ese instante, porque somos multidimensionales y hay un fractal nuestro experimentando esa vida, de modo que no es entrar a vidas pasadas, es un presente continuo. Simplemente tengo una escena diferente que me va a permitir observar con mayor claridad el aprendizaje. Tenemos que, si no comprendemos esto, está bien, pero no podemos descalificar a otro porque mi nivel de conciencia aún no me permite entender esto, ¿sí? Entonces, yo lo que les pido a las personas en general es no dar opinión. Yo hoy día me refiero a esto con el único propósito de invitar a las personas a entender o comprender que cada uno tiene su propia verdad y que todas las verdades y todos son perfectas porque tienen un nivel de conciencia, pero no podemos definir que algo es como una ley porque es mi experiencia. ¿Mm? Entonces, revisemos, permitamos que los demás hagan sus lecturas como crean que deben ser, porque están en un orden perfecto. ¿No? Pero tenemos que avanzar, tenemos que tomarnos de la mano de la ciencia y de la física cuántica, la mecánica cuántica, para entender cómo funciona la energía, cómo funcionan las dimensiones. Yo no soy física, lo he repetido muchas veces, pero me gusta el conocimiento. Siempre me gustó. Y a pesar de la edad que tengo, eh, no me limito a tratar de comprender. Y sé que eso es así para que en algún momento yo pueda explicar con simpleza mi entendimiento. Me leo el libro denso y soy capaz de explicarlo de manera sencilla para que la mayor cantidad de personas lo entienda y lo comprenda. Entonces, llego al fin del video, es 1 hora con 16. Espero poder subirlo a YouTube, si no, voy a tener que hacerlo en 2 partes o en 3, no lo sé. Pero mi intención ha sido compartir mi experiencia con la totalidad y con la mente de Dios, por si a alguien le sirve mi experiencia. Gracias a los que han permanecido en este tiempo escuchándome y no creo que pueda resolver las dudas que puedan tener. Cada uno en su ser interno debe buscar sus propias experiencias y sus propias respuestas, porque si no esto sería un dogma y no quiero, no es mi intención, ¿sí? Que tengan un buen día, y aquí ya son de noche, son la 1 de la mañana, es la única hora en que del día 22 de enero encuentro un poco de tranquilidad en mis quehaceres
diarios. Así que les dejo un fuerte abrazo desde acá, desde Perú, y bendiciones para todos.